está viendo un poco la mejor manera de poder transmitirles desde el lado comunicacional los esfuerzos que se han hecho para poder visualizar y aterrizar un poco el tema de política fiscal, que a veces puede ser un poco técnica, un poco dura. Entonces, más que el tema, digamos, textos, recomendaciones teóricas, les quiero llevar un poco al razonamiento desde el periodista, desde el comunicador, desde el investigador, para poder unir esfuerzos en la misma línea, desde el mismo plano. Lo primero que tenemos que pensar es a quiénes les puede interesar el tema que nosotros queremos abordar. Porque a veces pasa que en esos temas conversamos mucho con la gente de nuestro costado, con nuestro propio entorno. Entonces, para nosotros es relevante, para nosotros es, bueno, hemos hecho un estudio, tenemos datos, es indignante y creemos que todos lo van a tomar de la misma manera. Pero tenemos que saber por qué es relevante más allá de lo que yo y mi círculo crea. ¿Por qué puede ser relevante para el ciudadano de a pie? Estamos hablando de un derecho humano, estamos hablando de un derecho vulnerado, hay estadísticas que demuestran que esto es un problema que está presente en la sociedad. ¿Por qué no se reclama? ¿Por qué no ha habido otras iniciativas para ponerlo en evidencia? Y si las ha habido y no ha habido éxito, preguntémonos por qué no ha tenido el impacto deseado. ¿Cómo hago más atractivo ese tema? Y en resumen, ¿a qué público estamos mirando? ¿A quién queremos llegar con esta información? Entonces, nos vamos a dar cuenta que hay una serie de aparte de estas dudas, hay una serie de obstáculos. Primero es dónde obtener la información. Una información que también viene necesariamente en un lenguaje técnico, digámoslo así, porque los periodistas, como bien dicen, son un mar de conocimientos con un centímetro de profundidad, porque en efecto podemos ver un día un tema de salud, otro día vamos a ver un tema medioambiental, otro día un tema político y otro día el tema de vacunas. Entonces, la barrera del lenguaje, de pasar de lo técnico de los expertos, a aterrizar en una comunicación más horizontal para el ciudadano, tiene que pasar primero para llegar al periodista, porque esta es la persona que, como bien se dice, es un medio de comunicación. El medio es el que coge esta información dura, la procesa, la interpreta, la entiende y la traslada a la sociedad, al público de una manera mucho más ágil. Y obviamente ágil no significa que no sea rigurosa, ¿no? Por eso es importante que se puede explicar los antecedentes del problema, incluso la data histórica, que es lo que nosotros hicimos cuando empezamos a abordar temas fiscales. Hicimos una línea de tiempo para determinar, bueno, este beneficio tributario, ¿cuándo empezó? En la década de los 90. Ah, perfecto. ¿Con qué gobierno? Durante la dictadura de Alberto Fujimori. ¿Qué pasó en ese entonces? Bueno, se cambió todo el código tributario. ¿Y qué ocurrió? Pues se abrió las puertas a todas las empresas y se cambiaron las condiciones para que haya inversión, porque el Perú se caía por un tema de terrorismo, un tema de inflación, necesitaba ingresos. ¿Pero a costa de qué? A costa de consecuencias que ahorita estamos pagando. Tenemos un sector agroexportador que tiene beneficios de más de 20 años, beneficios tributarios, y si bien empezó con un tema de reflotar o ayudar al sector, pues hoy en día ya estamos hablando de grandes agroexportadoras que facturan millones y no necesariamente cumplen con unos derechos laborales dignos. Entonces, contarle esto a la gente, explicar los antecedentes de un problema, una data histórica que de repente para el que ya maneja puede parecernos habitual, común, básico, para la gente es importante porque te ayuda a empatizar con el problema desde el principio. Te dices, mira, así ocurre esto que hoy en día yo voy y pago, y pago mi impuesto por tal motivo, o veo que tal empresa no paga, esto ocurrió de esta manera, en este contexto, en ese momento. Por eso es importante explicar los antecedentes de un caso, ¿no? Identificar a los personajes involucrados también. Todo hecho tiene funcionarios, ministros, autoridades, personas que han estado detrás aprobando, desaprobando, de repente en el Congreso obstruyendo alguna ley o ampliando algún beneficio tributario. Eso también es necesario que la gente sepa para ver quiénes son los actores que mueven esa toma de decisiones. ¿Cómo fue el proceso? eh, es importante recordarlo al lector, o sea, no dar por sentado de que leyó tu anterior artículo, leyó tu anterior reportaje, tu anterior investigación, o está con el link viendo todas estas actualizaciones siempre, ¿no? Ahora en día hay tanta información por tantos canales que tenemos que tratar de mostrarle lo que queremos, que con lo que ellos se lleven, así sea un poco reiterativo.
Y hay muchas maneras de mostrarlos, ¿no? Ilustración, fotografía, infografías, textos, audios, muchas otras formas de presentar un mismo dato. Y para todo esto que les he contado, pues no es que el periodista se le ocurre, pues, de, porque lee un artículo o una investigación científica y ya va a trabajarlo. Hay un trabajo detrás y cuando hay muchas fuentes involucradas. Por eso les quería compartir rápidamente más o menos cómo es el trabajo para llegar a la gente, ¿no? Tenemos un dato disparador. El dato disparador puede ser si de repente alguna ONG, una organización ha hecho un estudio, ha cuantificado un dato importante y nosotros pues lo podemos tomar este documento como un dato disparador y decir, mira, de acá puede salir una historia, pero sigue siendo como dato disparador, es el puede. No podemos solamente escribir en base a eso. Las notas informativas sí cogen y trasladan el dato y lo presentan, ¿no? Hoy se inauguró una nueva clínica o un nuevo hospital en tal ciudad y el Ministerio de Salud pone la nota de prensa y el periodista lo pone tal cual o lo modifica un poco. Pero estas notas informativas se van con el tiempo. Lo que queremos con este tipo de investigaciones, si queremos señalar antecedentes, consecuencias, señalar los problemas que pueden haber. Necesitamos un reportaje a profundidad, no una nota informativa que se va al día siguiente. Necesitamos algo que dure en el tiempo. Y para esto no solo basta con tener el documento, necesitamos más trabajo de campo. Entonces el dato disparador puede ser ese documento, puede ser que un experto recomiende de repente un dato, de repente vamos a un café con una fuente y nos dice, mire, está pasando esto en el Ministerio de Economía, o van a relajar o van a exonerar de impuestos a las empresas en la pandemia. Entonces algo que nos llame la atención es el dato disparador. Pero de ahí vienen las preguntas. ¿Qué sabemos del caso? ¿Qué necesitamos? ¿Dónde se encuentran las fuentes? ¿Cuál es el grado de dificultad para hacerlo? Un ejemplo chiquito. Bueno, quiero contarles, ¿esto para qué es? Esto es para contextualizar los datos, ¿no? Elaborar una línea de tiempo, qué información adicional necesitamos, eso es previo al reporteo y a la investigación, y ya para pensar en una publicación es analizar los hallazgos, entender el efecto que va a tener la historia, y establecer alianzas o coordinar seguimientos es importante, y ustedes sobre todo que son organizaciones, ver de repente si hay alguna otra ONG, organización, asociación civil que tenga la misma temática, pueden hacer una unión y pueden hacer como una mesa de expertos para periodistas que quieran llegar a profundizar estos temas, porque el tiempo y la variedad de temas que uno ve a veces hace difícil que uno se pueda zambullir en un solo tópico durante una semana. De repente yo quiero investigar las exoneraciones tributarias en el mercado farmacéutico y lamentablemente no tendré todo el tiempo que yo necesito para poder analizar todo y entender el problema, pero sí para sentarme con 2, 3 expertos que puedan darme las pepas que necesito o guiarme y saber qué documentación pedir. Y finalmente, conocer a la audiencia, identificar cuál es el mejor momento, entender los tiempos y hábitos del usuario lector. Por mejor investigación que exista, si se publica de repente en un momento como la semana pasada, que en Perú se develó todo el tema del vacunagate, que le decimos, la vacunación VIP de funcionarios y políticos, nadie le va a leer, porque todos están viendo solo el tema de las vacunas, ¿no? Y un ejemplo para aterrizar lo que les estoy contando. Por ejemplo, si nos llega a nosotros un dato, que este es uno de los más habituales, ¿no? Que hay un funcionario municipal de una gerencia que ha sido intervenido cobrando una coima, ha sido intervenido infraganti, eso podría ser una nota informativa y va a haber periodistas que lo pongan y lo saquen en radio y perfecto, y al día siguiente nadie se va a acordar. Pero si queremos hacer una investigación y que se pueda seguir leyendo a lo largo del tiempo, que no pierda vigencia, este dato se tiene que convertir en algo más. Y para eso todos nos tenemos que hacer, o sea, los periodistas nos hacemos preguntas. Bien, ha habido un dato de que un funcionario recibió una coima en una municipalidad. Yo no me puedo quedar con eso. Tengo que preguntarme cómo se realizan las contrataciones públicas en esa municipalidad. ¿Cuáles son los plazos que tenía esa oficina? ¿Quiénes son los actores? Entonces, preguntarnos sobre los antecedentes, sobre estos personajes, los actores, los plazos, los trámites, nos da una mirada diferente, porque ya no solo estamos viendo de repente un funcionario en una gerencia cobre una multa, de repente estamos hablando de un sistema
Estamos hablando de algo que ocurre en el tiempo, 10 años, 15 años, 20 años, y no solo es una oficina, es toda la municipalidad, o de repente son varias que están conectadas, y este es solo un personaje dentro de todo este engranaje, y eso es lo que pasa con el tema fiscal. El tema tributario no es algo que ocurre con un funcionario en un determinado mes, un determinado año, son problemáticas que se arrastran en el tiempo. Y cuando tenemos este tipo de preguntas, para nosotros existen fuentes de descarte que nos van a ayudar a determinar si este tema es viable o no es viable. Y son, por ejemplo, expertos, abogados en contrataciones públicas, en este caso, exfuncionarios, debemos revisar las webs, hoy día existen muchísimas bases de datos para esto, normas legales, gente que trabaja en el tema, autoridades, y pueden ser estos buenos insumos para nosotros saber si el tema es viable, en cuánto tiempo se va a poder hacer, cuál es el público al que puedo llegar y cuál va a ser el alcance. Pero para hacer este análisis, este trabajo, los expertos y las bases de datos son muy importantes cuando hablamos de tributación. Entonces, tener en las organizaciones un equipo que pueda ayudar a sintetizar estos temas y que de repente haya personas asignadas para contestar a la prensa cuando ocurre algún hecho coyuntural, llamativo, es importante. Entonces, tener de repente cifras actualizadas, de repente al año 2020, esto fue los marcadores de los casos que de repente estoy siguiendo. Si veo temas de salud, si veo temas de minería, debería poder tener a la mano al 2019 o al 2020. Estos son los años de repente de devolución de impuestos que tuvo que hacer el Estado, o de exoneraciones, o de todas las modalidades de inafectaciones que puede haber en tributos, ¿no? Y hacer un comparativo de lo que fue en pandemia y antes de pandemia, y señalar un top, un ranking de cuáles son las principales empresas o modalidades, porque cuando ocurre algún hecho coyuntural, el periodista va a llamar inmediatamente a la organización, que ella es amiga, que es conocida, de repente porque en una capacitación, en un taller, y le dice, bueno, necesito más información sobre esto. No te preocupes, mira, tengo este consolidado cerrado al mes tal, o tengo este experto que puede hablarte de esa temática puntual. Entonces, ese puente es, para nosotros los periodistas de investigación, es clave porque no solo porque nos ahorra tiempo, sino porque nos ayuda a poder contar mejor una historia sabiendo que estamos respaldándonos en fuente confiable, segura y de expertos. Ya dicho esto, que hemos trabajado nosotros, una de las primeras notas con la que empezamos a trabajar fue el 2016, que nos metimos fuerte al tema fiscal y no nos hemos parado hasta ahora, es analizar pues cuáles son los exoneraciones, inafectaciones, devoluciones y todos los beneficios tributarios que otorga el Estado, ¿no? Desde cuándo se hizo un análisis histórico, pero para hacer esta primera nota, pues necesitamos una fuente documental. El marco macroeconómico multianual es en Perú el documento como que rige la estructura económica del Estado en los próximos años. Cada año se actualiza, el MEF es quien lo emite. Y es un documento pues típico, documentos donde hay análisis de datos, explicación, técnicas, un documento más de 200 páginas. Es súper denso, no hay ningún ciudadano que lo pueda leer, pues y decir, bueno, hoy quiero empezar mi lunes, voy a leerme de todo el marco macroeconómico multianual a ver qué novedades me trae. No va a pasar. Entonces, el periodista tiene que decir, bueno, qué cosa aquí es lo importante, pero los periodistas no revisaban este documento. Cada año, este marco macroeconómico multianual desde el 2005 a la fecha actualiza los beneficios tributarios. ¿Dónde los actualiza? En la última parte, en sus anexos, y los tiene así. Es una tabla en un PDF densa, no le vamos a pedir a un lector que entre aquí y cuantifique cuántas exoneraciones tiene la minería, cuánto es el sector agropecuario, cuál es el sector de hidrocarburos y cuánto es el monto que representó por año. No, entonces el periodista tiene que decir, bueno, yo quiero coger esto, voy a analizarlo y voy a presentarlo en una historia, perfecto. Pero también primero el periodista tiene que entender qué quiere decir cada columna. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es la diferencia en una exoneración, de un diferimiento, de una tasa diferenciada, de una deducción? Para eso viene el proceso anterior que les contaba de expertos, analizar, entender, hacernos preguntas, y cuando ya tenemos la data la podemos comprender mejor. Entonces, ¿esto cómo lo traducimos? Lo mandamos a un Excel. Nosotros trabajamos en Ojo Público mucho con bases de datos.
La base de datos para nosotros es una gran aliada para poder ordenar informaciones que son sistemáticas y que son que duran mucho tiempo, que estamos hablando de varios años. Aquí en este Excel nosotros hicimos trasladamos lo que ustedes han visto en el cuadro anterior a columnas y podemos ordenar de repente de mayor a menor, hacer rankings y ver cuál es el año en que se ahorró más beneficios, cuál es el tipo de beneficio que le genera más impacto al Estado, cuál es el sector también más beneficiado, etcétera. Entonces podemos hacer ranking, subir de mayor a menor y hacer análisis con las tablas de Google Sheets. Para esto nos ayudan dos programas que son gratuitos, hay tutoriales en internet que se pueden descargar en YouTube. Es Infogram, es uno de estos programas donde tienen aplicaciones gratuitas para hacer barras, tortas. Luego hay otro que es el Data, este es parte del Infogram, el perrito del vecino está. Este es otra aplicación que también nos ayuda mucho. Me quedan 2 minutos, voy a correr. Para hacer las visualizaciones que vamos a ver ahorita. Ahí creo que se abrió. ¿Sí pueden ver mi pantalla todavía? Sí. Sí, además. Ya. Este, por ejemplo, se hizo de esa manera. Con uno de estos visualizadores, y fue Infogram, esa tabla que les he mostrado, ese Excel, digamos, es más impactante o es mejor verlo así. Y decir, mira, el sector exportador es el cajón verde es el que más se benefició con estas inafectaciones y beneficios tributarios que le dio el Estado, seguido el sector de educación y financiero. Es mucho más práctico poder aterrizar los números en gráficas, ¿no? Y todo lo que el Estado dejó de recaudar, que fueron 93.000 millones de soles el 2006, un porcentaje equivalente al 2% del PBI. Tenemos muchas cifras al costado que pueden ir en un texto, la gráfica es lo que más nos va a llamar la atención, pero más que eso es aterrizar los números en un impacto social, en un impacto que la gente puede entender. ¿Qué significan esos números? Esos 93.000 millones, pues es el 30% más de lo que se requiere para instalar redes de agua y desagüe en todos los hogares del Perú. O sea, cuando uno escucha eso y dice, es tan impactante decir, mira, podríamos resolver un problema de años si solamente habiéndoles reducido en todo ese tiempo las exoneraciones a estos sectores, ¿no? O de repente que es el 20 veces la inversión total que se destinó para la ejecución de programas sociales como, bueno, Beca 18, Caliguarma, que es un programa de alimentación que existe en el Perú. Entonces, ese tipo de ejemplos, ya cuando se está trabajando la data, la analicé, la tengo las pepas, no solo quedarnos en las cifras que a veces no nos dicen mucho. Recordemos que el nivel de atención hoy en día, antes de pasar a otro tema, cuando estamos viendo por el celular o la imagen, son 2 segundos. Entonces, si en 2 segundos yo no capté a alguien, va a hacer scroll o a seguir. Entonces, si ponemos muchas cifras, mucha data, mucho material de texto para analizar, lamentablemente se va a perder. Y con hemos nosotros trabajado temas de educación, viendo de repente cuáles son las instituciones que están beneficiadas, exoneradas. Aquí hay universidades con y sin fines de lucro. Identificamos cuáles son los beneficios, cuáles son los montos, y ya haciendo un reportaje de investigación mayor, se pudo hacer reportajes, incluso identificando quiénes son las universidades que están siendo hoy investigadas por desvío de estos beneficios tributarios. Hay algunas incluso ya investigadas por lavado de activos, y eso es un trabajo aparte de investigación en fiscalía. Se ha hecho también trabajos en el sector salud para analizar las exoneraciones tributarias en este campo, sobre todo en los medicamentos contra el cáncer y el VIH. ¿Quiénes son las compañías que monopolizan la venta de esas medicinas? ¿De qué laboratorios pertenecen? ¿Qué medicamentos? ¿Cuáles son sus beneficios? ¿Cómo es posible que una dosis pueda costar 5.210 soles? Que eso es aproximadamente unos poco menos de $2.000. ¿Cómo es posible que una sola inyección pueda costar así? Y entonces podemos contar la monopolización o la concentración del mercado a raíz de esto. Y se hicieron varios reportajes en ese sentido.
no solo con base de datos de información pública, sino también este último informe, este último reportaje que se llama Informes Oficiales Cuestionan Beneficios Tributarios, fue con pedidos de acceso a la información, porque en varios de nuestros países esto es un derecho. Entonces, nosotros lo que hacemos es pedir también, cuando sale una norma legal, una resolución directoral o resolución ministerial, decimos, bueno, por acceso a la información, por favor, remítenos el sustento de esta norma. Cuando pedimos eso, nos pueden copiar hasta los correos y conversaciones que tuvieron los viceministerios y las organizaciones antes de aprobar ese decreto. Y muchas veces allí en el sustento están las datas estadísticas o diagnósticos que a nosotros nos interesa. Y aquí podemos ver, por ejemplo, que se amplió la lista de medicamentos oncológicos exonerados del pago de impuestos, pero en los documentos que se pasaban de oficina en oficina entre los ministerios de Economía y Salud, incluían cuáles eran las farmacéuticas que estaban siendo beneficiadas con esto, ¿no? Y para nosotros sirvió como insumo del reportaje. Bueno, las gráficas, líneas de tiempo pueden ayudar un poco a entender también esos procesos, tablas, hemos mostrado cuáles son medicamentos y los costos de estos al lector. Estos son los últimos reportajes que también hicimos en base a uno de estos informes del MEF, que también un documento de unas 250 páginas, bueno, aquí había sus pepas y había cosas interesantes que vienen de un seguimiento que habíamos hecho años atrás, porque eso también es importante, no dejarlo solo para una o dos investigaciones, hay que hacerle seguimiento constante a ese tipo de temas. Una de las últimas cosas que hemos estado profundizando, cuáles son las principales empresas que se acogen a la prescripción de deuda tributaria o que están buscando hacerlo incluso en pandemia, ¿no? Eso también es un ángulo que nosotros estamos tocando mucho porque en tiempos de crisis es donde los estados buscan recaudar más y esto sigue siendo un foco más bien de atención, ¿no? Bueno, yo los dejo ahí, espero que les haya servido en algo. Muchas gracias.